Tuvo que lidiar con un suegro pervertido que la acechaba, un esposo trastornado mentalmente, un cuñado perturbado, y aún así, esta historia tuvo el final más espantoso que te puedas imaginar. This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Lexter Psicosis. Imagínate ser presa de tu propio esposo y su familia, y que a pesar de que intentes evitar una tragedia, termines cayendo en el peor de los destinos, y contigo también tengan que sufrir tus hijos. Acompáñame a ver esta terrible tragedia que más parece una maldición, en la que toda una familia se vio envuelta a continuación. Susan Cox nació el 16 de octubre de 1981 en Nuevo México, Estados Unidos, practicante de la religión mormona y que justamente mientras asistía a un instituto religioso conoció a Joshua Powell en el año de 2000 y tan solo un año después de iniciar una relación decidieron casarse. Sin embargo, Susan, quien ahora adoptó el apellido Powell, no sabía con qué clase de desequilibrado se había casado. De hecho, Joshua ya había tenido una novia antes de Susan, quien, sintiéndose muy controlada al punto de que le prohibía visitar a su familia, excepto que fuera con él, decidió terminarle y huir literalmente de dicha relación tóxica. Pero este antecedente solo sería la punta del iceberg de lo que en realidad este sujeto era capaz de hacer. Continuemos. Joshua obtuvo su licenciatura en negocios, mientras que Susan logró desempeñarse como cosmetóloga y al poco tiempo tuvieron dos hijos, Charles, nacido en 2005, y Brandon, nacido en 2007. Durante un corto periodo de tiempo después de su matrimonio, Joshua y Susan vivieron en la residencia de Stephen Powell, quien era el padre de Joshua, esto en Washington. En principio, Susan desconocía que su suegro Stephen había desarrollado una obsesión enfermiza hacia ella, la cual se intensificaba con su cercanía. Stephen la perseguía por toda la casa con una cámara de video, espiándola con un pequeño espejo mientras usaba el baño, apropiándose de su ropa interior de la lavandería, leyendo sus diarios íntimos y llegando incluso al extremo de publicar canciones de amor en línea bajo un seudónimo que iban dirigidas hacia ella. En el año 2003, Stephen confesó sus sentimientos amorosos a una sorprendida Susan, quien lo rechazó rotundamente. Poco después, los Powell decidieron mudarse fuera del estado, en parte para que Susan pudiera distanciarse de la perturbadora presencia de Stephen en sus vidas. Sin embargo, a pesar de haber tomado distancia, algunas cosas no mejoraron. En primera, porque su esposo seguía frecuentando a su padre, a pesar de saber que éste literalmente la conoce. Y no solo esto, sino que Joshua también dejó de asistir con ella a la iglesia, pero del mismo modo, era alguien demasiado posesivo y controlador. Todo esto sumado al dato importante de que se declaró en bancarrota por el despilfarro excesivo de su dinero, haciendo que Susan no estuviera muy entusiasmada de su matrimonio y al mismo tiempo temiera por su vida. La principal evidencia que tenemos de esto es que Susan grabó un video en julio de 2008 en el que analizaba los daños a la propiedad que le atribuía a Joshua y escribió un testamento secreto que incluía las declaraciones: "Quiero que se documente que hay una gran agitación en nuestro matrimonio y si muero puede que no sea un accidente, aunque lo parezca." This is me, July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible. Lo triste del caso es que sí pasó, y de la forma más dolorosa de lidiar por parte de los padres de Susan, quienes tienen que vivir sabiendo lo horrible acontecido a su hija y nietos. Vámonos al día de los hechos.
En la mañana del 6 de diciembre del 2009, Susan, Charles y Brandon fueron a la iglesia. Por la tarde, un vecino los visitó en su hogar y se retiró alrededor de las 5 p.m. Esa marcó la última vez que alguien externo a la familia Powell vio a Susan. Inicialmente, el 7 de diciembre, todos los miembros de la familia Powell fueron reportados como desaparecidos por sus parientes. La madre de Joshua, Terrica, y su hermana Jennifer Graves fueron a la casa después de recibir la preocupante noticia de que los niños no habían sido llevados a la guardería esa mañana. Ante la incapacidad de contactar a Joshua y Susan, llamaron a la policía, quienes ingresaron a la casa con el temor de una posible intoxicación por monóxido de carbono. Aunque no hallaron a nadie en el interior, observaron 2 ventiladores dirigidos hacia un área húmeda del sofá. Susan no se presentó a trabajar el 7 de diciembre. Su bolso, cartera e identificación fueron encontrados en la casa. Más tarde, su teléfono móvil fue descubierto en el único vehículo familiar, una minivan que Joshua había utilizado ese día. Alrededor de las 5 p.m. de ese día, Joshua regresó a casa con los 2 niños y fue llevado a la comisaría de policía para ser interrogado. Sostuvo que había dejado a Susan durmiendo en casa poco después de la medianoche del 7 de diciembre y que había llevado a sus hijos de acampada a Simpson Springs, en el oeste de Utah. La policía llevó a cabo una investigación el 10 de diciembre, pero no encontró evidencias del campamento descrito por Joshua. También resultó sospechoso que Joshua llevara a sus hijos de corta edad a acampar después de la medianoche, especialmente cuando tenía planeado ir a trabajar unas horas más tarde. Además, Joshua no había comunicado a su jefe que no asistiría al trabajo ese día y explicó a la policía que fue un malentendido, ya que pensaba que era domingo en lugar de lunes. Pero había más cosas que olían mal. En el registro de la casa de los Powell el 9 de diciembre, los investigadores hallaron rastros de sangre de Susan, pólizas de seguros de vida por $1,5 millones y una carta manuscrita de Susan expresando temor por su vida. Las pruebas de ADN confirmaron la sangre de Susan y otra muestra de un individuo masculino desconocido. En agosto de 2012, la policía reveló que Joshua realizó acciones sospechosas tras la desaparición de Susan, liquidó sus cuentas de jubilación, canceló sus citas médicas y retiró a los niños de la guardería. Se descubrió que había discutido previamente con colegas sobre esconder un cuerpo en una mina abandonada. La versión del viaje de campamento de Joshua fue contradicha por su hijo mayor, Charlie, quien afirmó que Susan se fue con ellos y no regresó. Otros indicios incluyeron un dibujo de Brandon que insinuaba la muerte de su madre y sus palabras a los cuidadores. Todo apuntaba a Joshua, y gracias a ello, los padres de Susan ganaron la custodia de los niños de la pareja. Sin embargo, esto provocó que las cosas terminaran aún peor. El 5 de febrero del 2012, Joshua asistió a ver a sus hijos en una visita supervisada por la cuidadora de turno en casa de los Cox. Sin embargo, cuando ingresó a casa, aprovechó y dejó fuera a la cuidadora, quien intentó con todas sus fuerzas impedir que esto sucediera, pero fue inútil. El perturbado Joshua había quedado adentro de la casa a solas con sus hijos. La cuidadora se alarmó al percibir un olor a gasolina proveniente del interior de la vivienda. Asustada, llamó al 911 para que se apersonaran del suceso lo más pronto posible, pero al poco tiempo, la casa con aquel desequilibrado y los 2 pobres niños adentro explotó. Cuando los bomberos apagaron las llamas, encontraron a los 2 hijos y su padre sin vida, pero no por la explosión. Según las investigaciones forenses, lo que sucedió fue que el hombre provocó la explosión con 2 bidones de gasolina, y aunque la detonación no los mató, se descubrió que el sujeto tomó un hacha y les hizo algunas heridas a los pobres niños, para que finalmente los 3 se fueran al otro mundo por inhalar monóxido de carbono. Un final espantoso. Cuando las autoridades dieron la noticia a Steven, que estaba en la cárcel por delitos asociados al acoso hacia su desaparecida nuera, no pareció muy molesto o sorprendido por la noticia. La policía cree que esto es porque él probablemente sabía
lo que haría su hijo. Pero esto no fue todo. Amigos y parientes de Joshua dijeron a las autoridades que se había puesto en contacto con ellos por correo electrónico minutos antes del incidente para despedirse. Joshua nombró a su hermano Michael como el principal beneficiario de su póliza de seguros de vida. Sin embargo, el 11 de febrero de 2013, aproximadamente un año después de la muerte de Joshua y sus hijos, Michael se quitó la vida en Minneapolis, Minnesota, donde se había trasladado para hacer estudios de posgrado. Saltó al vacío desde el techo de un estacionamiento. La policía había interrogado a Michael varias veces en 2012, después de descubrir su Ford abandonado en el desagüe de Oregon. Michael fue evasivo sobre por qué dejó el coche en ese lugar. Las autoridades de Utah han dicho desde entonces que creen que Joshua y Michael fueron cómplices del asesinato de Susan. Actualmente Susan sigue desaparecida, pero lo más probable es que jamás la encuentren, porque los únicos que podrían saber qué pasó con ella ya no se encuentran en este mundo. Es así como terminamos con este trágico video. Antes de contraer matrimonio con alguien, tómate el tiempo de saber con quién piensas compartir tu vida. No sabes qué tan enfermizo pueda llegar a ser su comportamiento en el futuro. No todo es psicosis. Cuídate. Te invito a checar la tienda de mis primos en Instagram, que se llama Nagasi Store. Ahí venden camisetas muy buenas. Si les quieres dar tu apoyo y comprarles algo cool, síguelos en su Instagram. Tampoco se te olvide que mis hermanos hacen videos de curiosidades en la nueva página secundaria Blackster Curioso. Por favor, sígueme ahí. Te encontrarás contenido de curiosidades de bastante calidad. Todos los links en la descripción.